el umbral del horror. Hoy, encuentros sobrenaturales. En los últimos años, esta criatura legendaria ha sido reportada en varios países de América Latina, causando tanto temor como fascinación. Estos nuevos avistamientos han llevado a muchos a preguntarse si el hombre polilla ha encontrado un nuevo hogar en el hemisferio sur, o si es un fenómeno global aún por comprender. Se describe comúnmente como una criatura humanoide de gran tamaño, con una altura de unos 2 metros, ojos rojos brillantes y alas grandes que se asemejan a las de una polilla. Según los testimonios, la criatura puede volar a grandes velocidades y emite un chillido agudo. El primer avistamiento significativo en América Latina ocurrió en 2015 en la región de Aysén, Chile. Un grupo de excursionistas que acampaban en un área remota informó haber visto una figura humanoide con grandes alas y ojos rojos brillantes volando sobre el bosque. Era enorme, y su mirada era penetrante, como si pudiera ver dentro de nuestras almas, relató uno de los testigos. Este avistamiento generó un amplio debate en las redes sociales y atrajo la atención de los medios locales, pero no se logró una explicación concluyente. En 2018, Monterrey, México, se convirtió en el epicentro de una serie de avistamientos del hombre polilla. Diversos residentes de esta ciudad industrial reportaron haber visto una criatura de aproximadamente 2 metros de altura, con alas membranosas y ojos resplandecientes. Un testigo, un taxista de nombre Javier Martínez, describió su encuentro. Eran las 3 de la madrugada. Vi algo parado en la carretera, pensé que era un hombre herido. Pero cuando me acerqué, extendió unas enormes alas y voló. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Coincidentemente, una serie de apagones inexplicables ocurrió en la ciudad durante ese periodo, aumentando las especulaciones sobre la naturaleza sobrenatural de la criatura. En 2019, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, se reportaron varios avistamientos de una figura alada similar. Los residentes de la pequeña localidad de Colón informaron haber visto una criatura volando sobre el río Uruguay. Era una noche clara, y lo vi claramente en el cielo. Tenía ojos rojos que brillaban como 2 carbones encendidos, dijo Marta Rodríguez, una de las testigos. Este avistamiento fue seguido por un inexplicable aumento en la actividad de aves nocturnas y la aparición de mutilaciones de ganado, fenómenos que algunos relacionaron con la presencia del hombre polilla. Más recientemente, en 2022, la ciudad de Curitiba, Brasil, se unió a la lista de lugares donde se ha reportado al hombre polilla. Un grupo de jóvenes que regresaba de una fiesta vio una figura alada posada en la cima de un edificio abandonado. Al iluminarla con la linterna de un teléfono móvil, la criatura desplegó sus alas y voló hacia ellos antes de desaparecer en la oscuridad. Pensamos que era una broma o alguien disfrazado, pero cuando se movió, supimos que era real, comentó uno de los jóvenes. Este encuentro fue parcialmente capturado en video, aunque la baja calidad de la grabación ha impedido su verificación. En 2023, en la región selvática de Madre de Dios, Perú, se reportaron varios avistamientos de una figura similar al hombre polilla. Los lugareños describieron a una criatura con alas enormes y ojos rojos que sobrevolaba la selva. Lo vimos varias veces durante la noche, siempre cerca del río, dijo Juan Pérez, un pescador local. Los avistamientos coincidieron con una serie de fenómenos inexplicables, como luces en el cielo y sonidos extraños en la selva, aumentando la inquietud entre los residentes. El hombre polilla no solo es una criatura misteriosa, también está asociado con presagios y eventos catastróficos. En varias culturas y avistamientos, la aparición de esta figura ha sido vista como una advertencia de inminentes desastres. El caso más famoso es el colapso del Silver Bridge, Virginia Occidental, en 1967. La aparición del hombre polilla precedió el colapso del puente, que resultó en la muerte de 46 personas.
Muchos testigos afirmaron haber visto a la criatura cerca del puente en los días previos al desastre, lo que llevó a la especulación de que el hombre polilla era un presagio de la tragedia. En Chile, después del avistamiento en Aysén, se produjo una serie de terremotos menores que causaron preocupación entre los residentes. Aunque no hubo grandes daños, el aumento en la actividad sísmica coincidió con los avistamientos del hombre polilla, lo que llevó a algunos a creer que la criatura estaba advirtiendo sobre un desastre mayor que afortunadamente no se materializó. En Monterrey, tras los avistamientos del hombre polilla, se registró un aumento en los accidentes de tráfico y reportes de desapariciones inexplicables. Aunque no se encontró una conexión directa, la coincidencia temporal llevó a la especulación de que la aparición de la criatura podría estar vinculada a estos eventos. En Curitiba, después del avistamiento de 2022, hubo un derrame químico significativo en un río local que afectó a la vida silvestre y la salud de los residentes cercanos. Algunos lugareños creen que la presencia del hombre polilla fue una advertencia de este desastre ambiental, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. En Madre de Dios, Perú, los avistamientos del hombre polilla coincidieron con una serie de tormentas inusualmente fuertes que causaron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra. Los residentes locales interpretaron la aparición de la criatura como un mal augurio, una advertencia de la naturaleza sobre los peligros inminentes. Una de las teorías más populares sugiere que el hombre polilla es un ser extraterrestre. Esta teoría se basa en la idea de que sus características físicas no coinciden con ninguna especie conocida en la Tierra. Además, la presencia de luces extrañas en el cielo durante varios avistamientos ha llevado a algunos a especular que podría estar relacionado con ovnis. Los defensores de esta teoría argumentan que el hombre polilla podría ser un explorador alienígena enviado a la Tierra para estudiar a los humanos y sus actividades. Otra teoría popular es que el hombre polilla es un críptido, una criatura cuya existencia es sugerida pero no reconocida oficialmente por la ciencia. Los criptozoólogos, quienes estudian estas criaturas, sugieren que podría ser una especie de ave o murciélago gigante desconocido para la biología moderna. La descripción de sus ojos rojos y su vuelo silencioso podría ser consistente con ciertas adaptaciones nocturnas que aún no hemos descubierto. Algunos creen que el hombre polilla es una manifestación sobrenatural, posiblemente un espíritu o demonio. Esta teoría se apoya en la sensación de miedo y presagio que muchos testigos reportan al ver la criatura. Además, la coincidencia de su aparición con eventos desastrosos ha llevado a especulaciones de que podría ser un heraldo de calamidades. En varias culturas indígenas de América Latina, hay relatos de seres alados que presagian desastres, lo que podría conectar el hombre polilla con estas leyendas ancestrales. Los escépticos argumentan que el hombre polilla podría ser un fenómeno psicológico, una especie de histeria colectiva o alucinación compartida. Según esta teoría, la combinación de factores como la sugestión, el miedo y la expectativa pueden llevar a múltiples personas a creer que han visto la misma criatura. Este fenómeno es bien conocido en la psicología y ha sido documentado en varios contextos a lo largo de la historia. Otra explicación más mundana es que los avistamientos del hombre polilla son simplemente malinterpretaciones de aves grandes o animales nocturnos, como búhos o grúas, vistos en condiciones de poca visibilidad. Las características descritas, como ojos rojos brillantes, podrían explicarse por el reflejo de la luz en los ojos de estos animales. Además, la percepción del tamaño y la forma de la criatura podría distorsionarse en la oscuridad, especialmente si los testigos están asustados o sorprendidos. Las teorías sobre su origen varían desde lo extraterrestre y lo sobrenatural hasta lo psicológico y lo zoológico. Sin embargo, ninguna teoría ha proporcionado una explicación concluyente, dejando el misterio del hombre polilla abierto a la interpretación. Mientras la ciencia no ofrezca una explicación definitiva,
El hombre polilla seguirá siendo una figura que fascina e inquieta a partes iguales, un misterio sin resolver que continúa desafiando nuestra comprensión del mundo natural y sobrenatural. ¿Y tú qué piensas? Déjanos tus comentarios.